Muy buenos días, soy Olga Lucía Gamboa Portilla. En el día de hoy vamos a tratar sobre el contraste de distintos elementos en el aula como sistema complejo, haciendo una comparación entre el sistema tradicional y el sistema complejo. Ya para dar inicio al tema como tal, puedo decir que el aula, lejos de ser un espacio estático y unidireccional, es reconocido cada vez más como un sistema complejo. Pues esto significa pues que los elementos no operan de forma aislada, sino que interactúan dinámicamente, que influyen mutuamente y generan comportamientos emergentes que no pueden ser predichos simplemente analizando las partes de forma individual. Pues al realizar este análisis comparativo de los diferentes elementos en el aula como sistema complejo, implica contrastar cómo cada componente contribuye a la dinámica general, sus interdependencias y cómo sus variaciones impactan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para realizar el análisis comparativo es útil identificar los elementos principales y luego contrastar sus roles, interacciones y el impacto en sus variaciones. Hablando de los principales elementos que componen el aula como sistema complejo, se destaca la figura del docente. De acuerdo al señor Edgar Morin, que fue uno de los principales pensadores del pensamiento complejo, él nos dice que el docente como investigador tiene un rol multifacético. Es un agente de cambio que va más allá de transmisor de conocimiento. Desde la perspectiva de Morin, el docente no es solo un dispensador de conocimiento, de información, sino un agente activo en la construcción del conocimiento y que debe desarrollar ciertas dimensiones. Una de estas es ser el investigador de su propia práctica, que él pueda reflexionar críticamente sobre sus métodos, estrategias y resultados, buscando constantemente mejorar su labor pedagógica. Esto implica que debe hacer una autoevaluación y estar dispuesto al cambio. También tiene el rol de interesarse por comprender los procesos cognitivos, las dificultades y los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, adaptando sus enseñanzas a las necesidades. Además, el docente debe analizar las dinámicas de su aula, su institución y su comunidad, comprendiendo las influencias sociales, culturales y políticas en el proceso educativo. Por otra parte, el docente debe mantenerse actualizado en su disciplina, explorar nuevas perspectivas y establecer conexiones que permitan fomentar un aprendizaje más rico y significativo para sus estudiantes. Además, debe ser un investigador colaborador que trabaje en equipo con otros colegas, que comparta experiencias, reflexionando conjuntamente conocimiento pedagógico de manera colectiva. El primer elemento a tener en cuenta es el rol de los docentes. Bueno, el rol del docente en el modelo tradicional, sabemos que es un transmisor de conocimientos, una figura de autoridad, es un evaluador, mientras que en el sistema complejo eh, es facilitador del aprendizaje, mediador de interacciones, diseñador de entornos de aprendizaje, observador de las dinámicas grupales y gestor de la incertidumbre. Para hacer el análisis, pues voy a tener en cuenta eh, tres criterios que son la unidireccionalidad, el control y el contenido. Resulta pues que en el modelo tradicional la información siempre se da de manera unidireccional. Esto quiere decir pues que siempre es de docente al estudiante, mientras que en el sistema complejo hay multidireccionalidad. La información fluye en múltiples direcciones entre maestro o estudiante, entre los mismos estudiantes, entre toda la comunidad educativa. Ya está seguidamente la parte del control. En el modelo tradicional, pues el control siempre lo va a tener el docente, siempre es el que va a controlar el proceso, mientras que en el sistema complejo hay adaptabilidad. Se adapta a las emergencias, a las necesidades y a las dinámicas cambiantes del aula.
Y por último viene el contenido. Ya en el modelo tradicional se centra la entrega de, solamente se centra en la entrega de contenidos y mientras que en el sistema complejo pues se preocupa de cómo se construye el conocimiento, cómo se dan las interacciones y cómo se desarrolla el pensamiento complejo en los estudiantes. Bueno, en segundo lugar tenemos a los estudiantes. El rol del estudiante en el modelo tradicional se ve como un simple receptor pasivo de información, sujeto a la evaluación del docente, mientras que el rol en el aula como sistema complejo, los estudiantes se ven como participantes activos, co-creadores de conocimiento, intersectores entre sí y con el docente, agentes de sus propias experiencias, saberes previos y emociones. Eh, para dar un contraste entre estas características, vamos a hablar de la homogeneidad versus la diversidad. El modelo tradicional a menudo asume cierta homogeneidad en los estudiantes. Pretende que todos los estudiantes tienen las mismas características, mientras pues que el aula compleja reconoce y valora diversos ritmos de aprendizaje, sus estilos, los antecedentes culturales y niveles de conocimiento. También trata de la individualidad y la interdependencia. Pues en el enfoque tradicional el aprendizaje a menudo es un proceso individual, mientras que pues en el sistema complejo el aprendizaje se ve potenciado por la interdependencia entre los estudiantes, la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento. Y tenemos la disciplina y la autorregulación. Pues siempre es necesaria la disciplina. Sin embargo, pues en el sistema complejo se busca fomentar la autonomía y la autorregulación, donde los estudiantes pues entiendan que su comportamiento es emergente y pues que las interacciones y el entorno puedan influir. En tercer lugar, tenemos el contenido y el conocimiento. En el modelo tradicional, pues el contenido son materias fijas a ser transmitidas, divididas en disciplinas estancadas, mientras que en el rol del aula como sistema complejo, el conocimiento es objeto de construcción y de construcción, interconectando con las otras áreas del saber, contextualizado, dinámico y en constante evolución. Aquí puedo decir que hay fragmentación versus integración. Pues en el conocimiento en el aula tradicional puede presentarse de forma fragmentada, mientras que en el sistema complejo se busca la interconexión de saberes y la comprensión holística de los fenómenos. Eh, Está también el conocimiento estático versus el dinámico. El contenido pues es visto como algo dado en el modelo tradicional, mientras que en el enfoque de la complejidad se reconoce como el que el conocimiento es construido y que evoluciona, se fomenta la capacidad de los estudiantes para cuestionar y generar nuevas comprensiones. Y tenemos el conocimiento absoluto versus el relacional. Pues en el aula compleja es visto como relacional, es decir, su significado emerge de las conexiones que se establecen entre diferentes ideas y con la realidad de los estudiantes. Pues aquí también juega un papel muy importante el docente en esta transmisión de conocimiento, contenido, pues ya que si yo soy un docente investigador comprometido con la complejidad, día a día voy buscando la manera de mantenerme actualizado, de innovar mis prácticas pedagógicas y de interesarse por las necesidades de los estudiantes. No hacer como algunos docentes que están ahí estancados con su planeador de toda la vida. En cuarto lugar, tenemos el ambiente físico y los recursos, donde en el modelo tradicional el espacio es fijo y uniforme, lo que quiere decir que son pupitres alineados, recursos limitados, libros y el tablero. Mientras que en el aula compleja
El espacio es flexible, se adapta a las actividades, se facilitan las interacciones entre mobiliario, las zonas de trabajo. También están los recursos diversos y adaptables. Pues ahora en la actualidad pues tenemos acceso a tecnología, de pronto a materiales manipulables, acceso al internet. Pues sin embargo, pues no es desconocido para muchos pues que en algunos sectores sí el tema de materiales, el tema del ambiente es limitado. Mm, en el caso de, pues, de docentes rurales, pues sí somos, creo que muy comprometidos con el sistema complejo, ya que buscamos la manera de que los estudiantes, con los pocos recursos tecnológicos, eh, podamos generar nuevo conocimiento y pues más bien lo hacemos a través de lo que nos presta el medio en que estamos. Aquí pues hay varias características también que fluye la pasividad y la actividad. Pues en el ambiente físico, el modelo tradicional es un simple telón de fondo, ¿cierto? Ahí estamos, es ahí y de ahí no nos movemos. Mientras que en el sistema complejo, el ambiente es un agente activo que influye en las interacciones y el aprendizaje. Podemos decir que hay escasez versus la riqueza. Pues la disponibilidad y variedad de recursos es limitados en el modelo tradicional. Siempre seguimos los mismos textos, las mismas actividades, mientras que en el aula complejo se busca la riqueza de recursos que permitan diferentes vías de acceso al conocimiento y formas de expresión. Y tenemos la rigidez versus la flexibilidad. Pues la disposición del aula tradicional es rígida. El aula compleja permite la reconfiguración constante del espacio, pues según las necesidades pedagógicas. Las interacciones de la comunicación también son muy importantes. En el modelo tradicional, pues principalmente la comunicación es unidireccional. Eso quiere decir que es entre docente y estudiante y se hace de una manera formal. Mientras que en el aula como sistema complejo se convierte en una red multidireccionalidad de interacciones, ¿cierto? Estas interacciones se dan entre estudiante-estudiante, entre estudiante-docente, entre estudiantes-recursos y en la misma comunidad. Y se hace de una manera formal y también informal, que contribuye pues a un buen clima en el aula. La comunicación tradicional siempre es jerárquica. En el aula compleja, se fomenta una comunicación más horizontal, donde las voces de los estudiantes tienen valor y no solamente la del docente. También las oportunidades de interacción pueden ser limitadas en el modelo tradicional, mientras que en el sistema complejo se promueven diversas formas de interacción, como los debates, el trabajo en grupo, las presentaciones, y esto sirve pues para fomentar el intercambio de ideas y la construcción de conocimiento. La interacción tradicional a menudo tiene un propósito instrumental, responder a preguntas específicas, mientras que en el aula compleja las interacciones son vistas como un medio para construir conocimiento, para resolver problemas y pues para desarrollar habilidades sociales. Eh, Al hacer este análisis comparativo de los elementos, eh, puedo decir que se aborda un cambio fundamental en la concepción del proceso educativo, pues cuando se habla del aula como sistema complejo, que algunas de las diferencias que destaco, pues es el rol de cada actor, ¿cierto? De ser meros transmisores o receptores, se convierten en agentes activos, interdependientes y co-creadores. También la naturaleza del conocimiento pasa de ser algo estático y fragmentado a ser dinámico, interconectado y en construcción constante. Las dinámicas de las interacciones, de ser predominantes unidireccionalmente y formales, se transforman en facilitadores activos de aprendizaje y de la interacción. Puedo decir que comprender el aula como un sistema complejo implica reconocer que todo es más que la suma de las partes.
donde las propiedades emergentes como el clima en el aula, la motivación, la profundidad del aprendizaje, no pueden ser explicadas solo por las características individuales de los docentes o los estudiantes o simplemente los materiales, sino por las constantes interacciones entre ellos. Este enfoque fomenta una pedagogía más flexible, adaptativa y centrada en el estudiante, donde la incertidumbre es una oportunidad para el aprendizaje y la innovación. Pues destaco aquí los aportes de Edgar Morin con su introducción al pensamiento complejo, donde pues él desarrolla este pensamiento pues para entender cómo abordar fenómenos que no pueden reducirse a sus partes y cómo la incertidumbre y la interconexión son inherentes a la realidad, incluyendo pues también en el aula. Gracias por su atención.